Estimados pastores y pastoras, un saludo cordial en el nombre de Cristo Jesús. Soy el pastor Josías Espinosa y quiero traerles una reflexión bíblica e histórica, ya que nos encontramos a puertas del bicentenario. El 28 de julio del 2021, el Perú cumple 200 años de la proclamación de la independencia del Perú por don José de San Martín. Sin embargo, según la historia del Perú, recién en 1824, en la batalla de Ayacucho, el Perú va a ser independiente y libre en este proceso de la independencia que se realizó en Perú. Para esto, quiero leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y luego versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que nadie os destruyáis unos a otros. Queridos hermanos, una de las cosas más importantes en la historia del Perú y específicamente en la independencia es justamente la tolerancia de culto en el inicio de la República Peruana, que se gestó entre 1820 a 1840. Dicha tolerancia recién va a llegar en 1915, pero se gesta en 1820 a 1840, ya que según la Constitución peruana de ese tiempo, como decía un profesor en la Universidad de San Marcos, la omnisciente presencia de la Iglesia Católica excluía a todos la práctica de la fe cristiana evangélica y otras en el Estado peruano, ¿no? Entonces, cuando llega la independencia del Perú, en la naciente República Peruana, y se discute, ¿no?, el papel de la religión y el Estado, si el Estado va a excluir a otras, empieza, ¿no?, a gestarse estas ideas. Desde el general San Martín, ¿no?, cuando empiezan a tener estas ideas. Pero nosotros como evangélicos, creo necesario que debemos tomar en cuenta la historia de un hombre llamado James Thompson, ¿no? James Thompson, que es un misionero evangélico que llega al Perú. Don José de San Martín le invita y va a llegar al Perú James Thompson, un pastor misionero que trabajaba en las sociedades bíblicas y era colportor y además educador, y tenía un método que se llama el método lancasteriano. Así que en 1822 llega al Perú para implantar justamente el sistema lancasteriano de enseñanzas en las escuelas públicas. Y Diego Tonso va a permanecer de 1822 a 1824. Justamente él preparó la primera escuela normal que se va a abrir
en 1822, a fines de 1822, y recibió una entusiasta ayuda de un sacerdote católico liberal llamado José Francisco Navarrete, ¿no? Así que don José de San Martín llega a tener una amistad con James Thompson, ¿no? En los primeros meses de su estadía, marca, ¿no?, un intento de una enseñanza moderna en las escuelas públicas, desechando el sistema colonial, eh, que era tal vez muy criticado en ese momento, ¿no? Thompson, en el Perú, hermanos, representa el deseo que los gobernantes quieren en ese momento importar métodos anglosajones que está en boga, ¿no? Ya se había aplicado en Argentina y Chile estos métodos. Y entonces, en ese momento, en medio de la independencia del Perú, uno de los aportes del Evangelio de Jesucristo justamente es eso, un aporte que tal vez es olvidado por muchos de nosotros. Y esta labor, ¿no? Esta labor que hace Diego Thompson, que no es un católico, que ejerce su fe cristiana evangélica, eh, esta es una labor que el gobierno que están haciendo, amparándose en su condición de extranjero, mas no de su fe, intenta poner un nuevo sistema educativo en el Perú. En esa libertad, en ese proceso de libertad, eh, tanto sacerdotes y políticos liberales empiezan a proteger a James Thompson, que también es conocido como Diego Thompson, que era un agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, era un colportor. ¿Qué era un colportor en ese tiempo? Un vendedor de Biblias, ¿no? Él tiene un informe a las sociedades bíblicas británicas que en un solo día vendió 500 Nuevos Testamentos en el Callao, ¿no? Y esta Biblia que trajo Diego Thompson no trajo la Reina Valera, todavía faltaba muchos años para que la Reina Valera llegue al Perú. Él trajo una Biblia que se llama la versión Felipe de Chío de San Miguel, que era una versión católica traducida al español, y lo que intentaban era que los peruanos lean la palabra de Dios. Entonces, sobre la historia del Perú, ¿no? Tenemos, en primer lugar, un pastor incluido en la educación, dos, poniendo la palabra de Dios al servicio del pueblo, y tres, trayendo también las ideas de la tolerancia religiosa y no solamente católica. Y volviendo a la palabra de Dios, justamente uno de los pensamientos más importantes del apóstol Pablo es la libertad. Esta libertad dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La esclavitud, la opresión, significaba la colonia española de ese tiempo. Y Pablo nos insta que todo ser humano, toda persona, debe estar firmes en la libertad. Para Pablo, estar libres es estar sujeto a Cristo. En segundo lugar, en el verso 13 de Gálatas 5, dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Quiere decir que esa libertad que ya podemos haberlo obtenido de la colonia, esa libertad no debe ser usada para la carne,
Sabemos que la palabra carne en griego que usa el apóstol Pablo, sarx, es una palabra teológica, especial. Esta palabra significa que no debemos usar la libertad para el pecado. Entonces, dice, ¿no? Sino servíos por amor los unos a los otros. Y una de las cosas que nos llama el apóstol Pablo, ¿no? En segundo lugar, cuando dice, a libertad fuiste llamado, ¿no? Que tenemos un llamamiento, una vocación hacia la libertad, es que esta libertad no debe ser mal utilizada para cualquier pecado, ¿no? Las listas de pecado que Pablo nos presenta, por ejemplo, en Gálatas o en Primera de Corintios 6, nos afirma que no solamente es un pecado, es servirle en la integridad a Dios en todo, ¿no? Pero Pablo, y eso es en tercer lugar, nos dice algo muy importante, ¿no? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os destruyáis unos a otros. Pablo relaciona la libertad con la ética cristiana, con el prójimo y fraternalmente con todos. Que no debemos, ¿no? Por ejemplo, en Efesios dice, no debemos estar en murmuración y contienda, y que sobre todo abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Miren, en medio de estas festividades del Bicentenario, hemos visto cómo Diego Thompson o James Thompson fue protagonista en el Perú de la independencia del Perú, trayendo la palabra de Dios, haciendo ideas de tolerancia religiosa en el Perú, la cual recién se va a gestar en 1915, y tercero, proponiendo educación al Perú. Recuerden que Diego Thompson es el primero en el Congreso peruano que va a proponer la educación pública gratuita para las mujeres, cosa que todavía faltaba décadas para realizarse. Entonces, hoy en día, en la independencia del Perú, usemos, ¿no?, la palabra de Dios del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 para poder estar firmes en la libertad. En segundo lugar, que fuimos llamados a la vocación de la libertad. Pero en tercer lugar, que esa libertad no sea usada, pues, como dice acá, para mordernos y comernos los unos a los otros y destruirnos los unos a los otros. Que sea una libertad ética, una libertad que no esté manipulando la verdad, una libertad que no esté destruyendo al prójimo, por más humilde y sencillo que sea este. Vamos a terminar con una oración y qué hermoso saber que en la independencia del Perú también hubo un protagonismo evangélico que se basaba a los principios de la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra que hemos tenido del apóstol Pablo y también de la historia de Diego Thompson o James Thompson, un misionero que fue protagonista en la independencia del Perú. Gracias, Señor, porque ahora también nosotros somos parte de este bicentenario y podemos ser parte de bendecir al Perú con una nueva ciudadanía del reino de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.